m.com. Ayer lo anunciábamos, detallábamos algunos de los servicios que constan en el listado de los servicios digitales que deben pagar IVA en nuestro país. Pero vamos a profundizar en el tema con un experto, con un especialista. Agradezco la gentileza, nos atiende en la capital de la República. Siempre que hay temas tributarios, debemos acudir a él. Lo saludamos a Freddy Ceballos, el manager partner de UHY en todo el Ecuador. Y lo saludo y le traslado la interrogante. ¿Era pertinente grabar de impuestos a los servicios digitales? Freddy, buenos días, cordiales saludos. Gracias, Carlos Luis. Buenos días. Para mí, la verdad, es mucho gusto volver a hablar con usted, hablar con ustedes, con su audiencia, estar en comunicación con mi querida ciudad de Manta, aunque sea a la distancia por el momento. Sí, hemos todos estos días, estos meses de pandemia, hemos dejado de visitar la ciudad, pero como le comentaba ayer, la siguiente semana ya reanudamos nuevamente nuestra operación en forma presencial y directa en Manta igualmente. Sí, en cuanto a su pregunta, Carlos Luis, ¿era necesario o no? Yo lo quiero enfocar desde el punto de vista de que era un impuesto inexistente para los ecuatorianos hasta el día de ayer, 16 de septiembre. Es decir, todo valor adicional que debamos realizar bajo el concepto de impuesto, algo que ha sido impuesto sobre la base de un servicio que se encontraba prestado y que anteriormente no tenía gravamen, es eso, es un peso adicional. ¿Cuál es realmente el impacto y el beneficio para el erario nacional de recibir estos valores adicionales? Yo creo, sin temor a equivocarme, que hasta hoy es incuantificado. ¿Y a qué me refiero con esto de ser incuantificado? Es el hecho de que estos servicios digitales, considerando la tendencia y la necesidad inclusive de la pandemia, son nuevos servicios que se han venido estrenando cada vez con mayor recurrencia en los ciudadanos del mundo y en este caso en los ciudadanos del Ecuador. Dentro de esto cabe anotar, Carlos Luis, que se encuentran, por ejemplo, los servicios de comunicación digital, que hasta hace 3, 4 meses yo creo que eran utilizados por muchas corporaciones que sus casas matrices o sus operaciones de comunicación se encontraban en otros países o en otros usos horarios. Pero pensar en tener una comunicación desde mi casa a la suya en la misma ciudad o desde mi casa a mi oficina utilizando estos medios digitales era casi inconcebible, casi no podíamos llegar a analizar esta posibilidad. Entonces, dentro de este concepto son nuevos servicios que se han inaugurado y por ende nuevos gravámenes que el gobierno ha considerado desde ayer. Incuantificable porque son servicios que la gente de un momento a otro puede dejar de percibir y hacer un cambio en su forma de comunicación o en su forma de diversión, de acuerdo al listado que estamos revisando, o porque no se hizo un estudio previo para determinar justamente lo que usted acaba de argumentar, porque el SRI aspira recaudar unos 5 millones de dólares por este impuesto en lo que resta del 2020. 7 de la ¿Sabe qué, mañana con Carlos 7 Luis? minutos. ¿Sabe qué, Carlos Luis? El tema de cuantificado me refiero a que es algo que dentro de nuestra común costumbre de consumo en cuanto a estos servicios digitales es algo nuevo. O sea, por ejemplo, ahora el tema de la educación, la forma de comunicarse entre maestros y alumnos es algo nuevo que no se podía haber cuantificado anteriormente para saber en la práctica cuánto, qué valor iban a contratar los colegios para poder generar este nuevo servicio. Quiero comentarle el tema de Uber, qué pena que te dan nuestros nombres comerciales, pero se han vuelto en realidad unos genéricos. El tema del delivery en general. Hasta antes de la pandemia, estos servicios sí existían, pero obviamente en una menor recurrencia transaccional y por ende, para hablar tributariamente, en una menor base imponible. Bajo la referencia de perspectiva o de proyección de recuperación por parte del Servicio de Rentas Internas de 5 millones de dólares que se prevé recuperar en septiembre, los 15 días de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Es decir, piensan recuperar eso en aproximadamente 3 meses y medio. Sí, yo pienso que dentro de la recurrencia que va a existir se van a quedar cortos. Estoy casi convencido que van a recuperar un valor adicional. Y en cuanto a la segunda parte de su reflexión, pregunta,
es que si va a disminuir el uso o mucha gente por este tema de gravamen impositivo va a dejar de utilizarlo. Yo la verdad creo a título particular que eso no va a suceder. Perdón, nuevamente ejemplos caseros, pero Netflix, Uber, métodos de comunicación variados, métodos de compra y otros métodos relacionados ya son parte de nuestra cotidianidad. Entonces, llegar a pensar que eso por un 12% adicional va a dejar de ser usado, yo lo dudo. Probablemente, como todos los impuestos, lastimosamente, y en este país suceden, no están pensados en incentivar el consumo, sino poner un gravamen a un consumo que es casi, yo lo podría considerar o comparar con un servicio básico. Freddy, esta mecánica la entendemos por una errónea política económica, es otro de los desaciertos en medio de la reactivación, tratar de recaudar recursos de manera directa de los ciudadanos cuando hay necesidades plenas y claras de que lo que se busca es una reactivación y no el que te frenen o que te eviten el acceso a algo que lo estás utilizando, no en todos los casos como un lujo, sino como una necesidad en medio de la propia pandemia, ¿no? ¿Lo entendemos desde esa manera? No, Carlos Luis, yo mañana voy a correr una maratón. Yo lo que necesito es alivianarme y tener mejor estado físico. Lo que no puedo hacer es descuidarme y agarrar kilos, pesos, impuestos adicionales para yo poder activarme y rehabilitar la economía. Entonces, definitivamente, yo respeto, cada uno tiene una perspectiva, una pregunta puede tener más de una respuesta, una necesidad puede tener más de una acción, a lo mejor una mía, otra como la que está implementando el gobierno, pero no suena lógico. Contestando o yéndome de la mano con tu reflexión, el hecho de ponerle más carga impositiva, yo pregunto, y no es que te pregunto a ti, yo pregunto en general, ¿será la mejor opción cargar valores adicionales a economías muy aletargadas? No hablo solamente de economías de empresas, inclusive en estos casos hablo de economías personales, a título de padre de familia, a título de director de un hogar. Cargar, aunque sea $1, $2, $3, en una economía que viene estando desgastada, para hacer lo que tú bien comentas, para utilizar un bien que lo vuelvo a catalogar yo como un bien de primera necesidad. Entonces, la respuesta es simple. Yo no encuentro la reactivación desde un punto de vista práctico, el encarecer más este tipo de servicios. Freddy, se hace una diferenciación clara para estas empresas que prestan servicios digitales a ciudadanos ecuatorianos, pero que no tienen domicilio tributario en Ecuador y que pagan el impuesto. Bajo ese parámetro no se está haciendo una diferenciación de por qué a unos sí y a otros no. ¿Sientes que la medida es con un direccionamiento claro? Ahí no, Carlos Luis. Aquí existe un tema y lo voy nuevamente, lo voy a ejemplificar muy básicamente. Y voy a poner algunos de estos nombres de los deliveries o estos entretenimientos digitales como son Y es que el Netflix, listado perdón, es nuevamente. bastante grande, son más de 200 proveedores de servicios digitales, ¿no? Sí, son cerca de 8 hojas, pero de todas maneras el concepto sustancialmente es el mismo. Todas estas compañías prestan sus servicios desde un híbrido. ¿Qué quiere decir eso? Ellos están en alguna parte del mundo. Y más allá de identificar en qué parte del mundo están, ellos no están en territorio ecuatoriano. Entonces, por ejemplo, Netflix nos presta un servicio desde un país X ubicado en una zona tributaria residencial particular. Pedirle a esta compañía que ellos hagan un gravamen como se lo hace a las compañías en el Ecuador, sería, perdón el término, sería hasta risible para ellos. Van a decir, bueno, yo para entrar en Ecuador, en una población de 14 millones, yo tener que domiciliarme en este país, prefiero no prestar el servicio. Y yo creo que el servicio de rentas internas, a pesar de que dejó abierta la posibilidad de que estas compañías se domicilien en el Ecuador, saben que eso no va a suceder. Ujú. Entonces, lo que hacen es a la tarjeta de crédito o al medio de pago, que es el que se encarga, yo, Freddy Ceballos, dueño o procurador de ese servicio, lo contrato a través de mi tarjeta de crédito y a la compañía, en este caso el nombre de la compañía que ponía, no le interesa domiciliarse, el Estado le dice a la tarjeta de crédito, tú tienes que actuar como agente de retención. Si mi servicio antes era 100, poniendo un ejemplo cualquiera, más el IVA 112, ¿qué sucedía antes? La tarjeta de crédito me restaba mis $100 en forma mensual y pagaba sin considerar el tema del ISD.
adicional impuesto que también tiene, estos $100 los pagaba a Netflix. Ahora lo que hace es me retiene a mí de mi tarjeta de crédito 112. A Netflix, transparente, le sigue pagando su monto. Y lo que hace es descontarme a mí de mi tarjeta de crédito $12 con impuesto al valor agregado y lo manda a pagar al servicio de rentas internas. ¿Cómo entender que el Entonces, servicio de rentas internas en un comunicado manifestó que para orientar un poco a los consumidores o a los usuarios, que no grava el impuesto el comprar un servicio, la compra de bienes en el exterior, sino una importación de un servicio digital? ¿Cómo entenderlo desde un ejemplo claro? a ver, no es que no graba, lo que pasa es que si tú o yo vamos a hacer una importación, aquí hay dos conceptos. Hay que tomar en cuenta lo que es una importación de un bien físico, Así es. que puede ser un computador, bueno, O compro una miles de prenda de ejemplos. vestir en una de las tiendas en Miles de Estados ejemplos. Unidos. Sí, señor, cualquiera de esos ejemplos. A ver, dentro de ese concepto de un bien físico, si lo traemos vía aduana, declarando, dependiendo el monto, declarando ese bien por la aduana, de inicio y por default, estas compras de bienes graban el 12% del IVA. O sea, pensar que esto no, bueno, existen algunos métodos considerando cuál es el monto máximo que la aduana y la ley de aranceles de importaciones exime de gravámenes. No sé si de pronto tú has escuchado esto del 4x4, que son 4 libras. Yo no los he utilizado nunca, pero hay métodos en los cuales tiene un límite máximo de movilidad que hasta donde yo entiendo no graba partida arancelaria. Pero el impuesto al valor agregado en el tema de importaciones de bienes físicos tangibles graba el 12% del IVA a más del arancel de acuerdo a su monto y a su partida arancelaria. De lo que se está hablando ahora y que antes no estaba grabado es cuando nosotros como residentes ecuatorianos importábamos servicios. En la misma forma que importábamos este bien, importábamos un servicio de televisión digital como es Netflix o un servicio de, bueno, toda la lista de las 8, la lista de los 8 servicios que están incluidos ahí, como entre otros están, perdón, un segundo, está Uber, está InUber, está Cabify, está New York Times cuando recibimos algún tipo de suscripción digital de noticias, está Spotify, está Flickr, que Bebo Digital, Bedway, entre los más conocidos. Efectivamente son cerca de 8 hojas de College Board, de British Council, que tiene que ver con enseñanza de inglés online, que también es importar un servicio. Hay plataforma de juegos también. Entonces, todo este tipo de importación de servicios ahora se encuentran grabados. Ya le voy a preguntar si a través de los agentes de retención, si hay diferencia de pagar con tarjeta de crédito o en efectivo, si graba o no graba de igual forma. Pero antes tengo una llamada telefónica. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, amigo. Le habla el señor Carlos Franco. ¿Cómo está, don Carlos? Adelante, lo escuchamos. Una consultita. ¿Por qué no se hizo lo mismo con la empresa InDriver? Ellos se nos llevan el 10% a nosotros por cada carrera que cojamos. InDriver ha crecido a nivel nacional. Y esa es mi pregunta, abogado. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Ya Freddy le va a despejar esa duda enseguida. Sí, bueno, a ver, lo que estábamos hablando en el tema de importación de servicios y por qué está incluido Cabify y las otras compañías similares de las que este señor comentaba hace un momento, es que estas compañías lo que hacen una facturación desde el exterior. Y estas compañías cuando facturaban desde el exterior, me parece que estaban desde España, pues si estoy equivocado, no grababan IVA, porque obviamente ese valor, al ser facturado de otro país hacia territorio ecuatoriano, no puede grabar impuestos locales. A diferencia de esta compañía InDriver, que hasta donde yo entiendo, hasta donde yo entendería, la forma correcta de actuar de esa compañía debería ser grabar el IVA y pagar adicionalmente a eso, insisto en términos normales, pagar impuesto a la renta en el Ecuador, lo que no pasa con las otras compañías Cabify y las demás. A las otras los que han logrado cobrarles el IVA, pero la renta o la utilidad que generen por los servicios que prestan en el Ecuador, esos no están grabados en el Ecuador, a diferencia de esta compañía InDrive que menciona Perfecto. Es decir, no hay posibilidad que InDriver aparezca en el catastro que van a actualizar de aquí a 3 meses, Freddy. A ver, yo no conozco InDriver, pero de lo que yo entiendo es una compañía que se encuentra domiciliada en el Ecuador. Pese a que es internacional, entonces, tiene su registro en Ecuador. Acá opera.
A ver, eso es lo que yo no sé si InDriver sea una compañía internacional. Y si es una compañía internacional como es Cabify o Uber, ahí me voy de la mano de lo que está comentando Carlos Luis. Eso quiere decir que en el siguiente catastro, que será después de 3 meses, deberá estar incluido, sin lugar a duda. Porque por el sistema bancario se va a notar que yo entendería que el SRI, antes de levantar este catastro, conjuntamente con el sistema financiero, vio qué valores se están pagando al exterior. Pero si InDriver es una compañía local, yo lo que le puedo comentar, si es que ellos están cumpliendo con sus obligaciones, es que localmente en el Ecuador, al ser una compañía de Ecuador, paga IVA, paga impuesto a la renta y demás. Desconozco si tiene No, domicilio yo acá en tampoco, Ecuador, pero Carlos. sí tiene sede en Estados Unidos, en Rusia, en Vietnam, en algunos otros Ah, no me países. diga, eso no sabía. Sí, Entonces seguramente debe estar actualizado en el siguiente catastro. vamos a recibir otra llamada telefónica. Hola, buenos días. Mucho Sí, gusto. hablando del señor Carlos. Dígame. Perfecto. InDriver es una empresa mexicana. Ajá. Aquí no hay oficina porque cada cosa lo toman, mandan un mensaje si quieren bloquear la cuenta, si no hay saldo, ellos mandan automáticamente por la aplicación. Aquí no hay oficina, no hay nada, aquí no se puede reclamar nada. Y ellos se nos llevan el 10%, como le explicaba, por cada carrera. Y las recargas son de $15 en adelante. Perfecto. Gracias, Carlos, por Ya, aumentar también ese criterio. Y sí, lo estamos revisando y en el listado no aparece. no, está ahí en Uber, está ahí en otros in, pero InDriver no. Pero bueno, Carlos, yo comentaba eso porque la verdad no he escuchado esta compañía y si es que en realidad es una compañía internacional, seguramente lo que va a suceder es que luego va a estar dentro de ese catastro. Recuerden que este catastro se actualiza el 15 de cada mes, de enero, abril, julio y octubre. Cada 3 meses, Es sí. decir, Ujú. sí, es decir que ahora debería estar actualizado de aquí a un mes en teoría. De todas maneras, y perdón la reflexión, el hecho de que a esta compañía le retengan o no ese 12% y ellos le retengan a ustedes o no el 10% al ser una compañía internacional, no va a evitar que ellos hagan la retención del 10%. Lo que va a hacer es que ellos van a incrementar sus costos. No digo en el caso de esa compañía, pero probablemente algunas sí revean la posibilidad de continuar prestando el servicio al costo que anteriormente daban, ¿no? Es lo mismo que pasaba con Uber o con las demás, que ellos antes nos facturaban desde el exterior directamente y no tenían ningún gravamen. Ahora lo van a tener en cada una de sus facturaciones. Perfecto. Con gusto. Perfecto. Tenemos otra interrogante. Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Muy buenos días, Juan Carlos Zambrano. Juan Carlos, ¿cómo le va? Bienvenido a Modelo Noticias. Lo escuchamos. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Yo le quería preguntar al invitado de hoy, no escuché o no recepté bien la información de cuántos millones de dólares se aspiraba a recoger con este nuevo impuesto. Porque creo que si bien es cierto, lo están haciendo el gobierno hoy día por la necesidad de inyectarle flujo a la caja fiscal, creo que están obviando otros lados por donde pueden tener muchos mejores resultados. Por ejemplo, el tema de hacer legal el comercio informal. Si ustedes, solo para hablar de un tema que yo lo conozco, en Manaví tenemos cerca de 9.000 tiendas, de las cuales el 95% son informales. Así es. Que pagan el IVA, pero luego no facturan y no generan impuestos. Y hay muchas tiendas, solo por el ejemplo, que tienen facturaciones de 20, 30 mil, 40 mil dólares mensuales, donde prácticamente estamos obviando un impuesto ahí. Lo mismo pasa con el contrabando. Hoy en día hay mucho producto contrabandeado, galletas traídas de Perú, afeitadoras traídas de Colombia y un sinnúmero de cosas que tampoco graban impuestos. Y estamos hablando de cientos de millones de dólares que realmente deberíamos estar preocupados por hacerlo. Y no tal vez por cargar estos impuestos a este tipo de actividades que van a generar unas recaudaciones ínfimas. Totalmente, coincidimos en su criterio, Juan Carlos. Muy gentil, gracias. Y enseguida Freddy le responde. Habíamos dicho que el SRI proyecta 5 millones de recaudación en lo que resta de este año y para el próximo año fiscal, 2021, proyecta una recaudación de 21 millones de dólares por este nuevo impuesto. Freddy decía, es una proyección
Muy Simplemente conservadora. que poco se valora y que además se proyecta como una mera expectativa, porque no garantiza que eso va a ser así, porque es un impuesto variable. De pronto el que hoy utiliza el servicio, mañana ya no lo vuelve a utilizar. Pero Freddy, ¿qué tienes que argumentar respecto a lo que de muy buena forma nos ha traído a la mesa de trabajo nuestro oyente? Lo que sucede, Carlos Luis, es que lo más simple, lo más normal, la reflexión cotidiana de cada uno de nosotros como ecuatorianos, al ser aplicados de una forma lógica, y perdón el término, porque no quiero utilizar otro, pero de una forma lógica, ayudaría a dinamizar la economía. Ahí están algunas ideas de alguien que camina en la calle todos los días, que tiene su casa, tiene su hogar, sale a la calle a generar un ingreso. Hablaba del contrabando, hablaba de algunos negocios informales. Entonces, nosotros mismos como ecuatorianos y como ciudadanos a pie, somos los que podemos generar algunas ideas. Yo, ¿qué puedo decir, Carlos Luis, más que siempre seguir estando de acuerdo? A veces tomar decisiones como estos gravámenes, lo que ocasionan es una afectación más que un beneficio. Yo no puedo decir que 5 millones o 20 millones, que podría ser la perspectiva del siguiente año, sea mucho o sea poco para el déficit fiscal que tenemos. Todo suma para mejorar ese default. Sin embargo, yo creo que los efectos o los daños colaterales de cierto tipo de gravámenes son mucho más fuertes que este retorno. Permíteme solamente hacer un comentario relacionado al tema del IVA. Incrementar el IVA generaría aritméticamente un ingreso superior al fisco. De inicio mi reflexión podría ser sí, pero en la práctica va a agilitar que las transacciones se sigan dando de una manera formal o que se incrementen transacciones, u ocasionará que se incremente la informalidad. Entonces, no una simple acción o una simple reacción que en teoría puede generar ingreso debe tomársela sin analizar cuáles son los efectos colaterales. Y esta yo considero que es una de los efectos que, como bien decías tú al inicio, no sabemos si efectivamente va a dinamizar la economía. Que eso es lo que queremos todos queremos que en la calle se mueva, que los comercios se muevan, que lo digital, que ahora es la nueva onda, para todo lo que los servicios de esto requieren y significan, también se sigan moviendo, pero encarecerlos más. ¿Será la solución esa? No lo sé. Independientemente de lo que haya pasado anteriormente con otras normativas que especificaban para qué se iba a usar esa recaudación, porque en la práctica no ocurrió así. No ocurrió así. En esta ley de simplicidad y progresividad tributaria y su reglamento nos habla de la recaudación, pero no nos especifica para qué va a ser direccionado ese recurso. Está bastante claro el tema, pero quiero llevarlo a Freddy en la recta final de la entrevista, antes de irnos a la pausa, a un tema que nos va a orientar y mucho. Ya empezaron los candidatos de los 15 o precandidatos, todavía ninguno formalmente inscrito ni aceptada su candidatura, pero al menos ya la aceptaron luego de los procesos democráticos internos de cada una de las organizaciones políticas. Empezaron a visitar las provincias y a dar a conocer sus criterios. En el inicio de esta semana tuvimos a uno de ellos como invitado y ya empiezan a dar sus propuestas desde el ámbito tributario. ¿Qué aspectos nosotros como ciudadanos debemos tomar en consideración de esas propuestas o a dónde deben direccionar ellos las posibles soluciones a los que hoy tenemos en el Ecuador? Es una pregunta que va inclusive más allá de lo fiscal. Yo tengo mi propia bandera política y me la reservo obviamente, Carlos Luis, por el foro, pero de todas maneras... Independientemente de su bandera política, sé que su profesionalismo lo va a llevar a que sea bastante equilibrado e imparcial en el criterio. Es decir, que no me cabe duda de eso. Yo procuraré, sin embargo, cada uno tiene un corazón y una tendencia. Yo creo que los mejores ministros de finanzas del país son las madres y los padres de familia. Yo creo que los mejores administradores de un presupuesto casero o un presupuesto nacional y los más válidos preceptos de la administración de estos presupuestos se encuentran y se basan en lo que comentaba hace un momento, que es en la lógica. Hay cierto tipo de decisiones que nosotros como padres y como ciudadanos, como ecuatorianos, tomamos al interno de nuestro hogar. Ese mismo tipo de decisiones con amor, con cierto tipo de afectación, porque tenemos que estrecharnos
considerando la situación que puede estar pasando un hogar, pero estrechez con amor y con igualdad y con decisiones de ya no ir tantas veces al cine, de no comer cierto tipo de cosas, ese tipo de sacrificios, insisto nuevamente, con equilibrio para cada uno de los miembros de la familia. Eso es lo que nosotros debemos procurar escuchar o identificar en los candidatos relacionados con la parte de la administración fiscal y tributaria. Porque el candidato que nos ofrezca equilibrio, que nos ofrezca esa igualdad de tomar en cierto tipo de capas sociales y que aporten de acuerdo a la generación de sus ingresos, más allá de que todos podamos ganar igual, yo creo que todos deberíamos colaborar en una proporción similar. Y si hay áreas que están completamente desprotegidas, y lastimosamente ahora hay muchas más áreas relacionadas con esa desprotección, asimismo existen áreas sociales que se encuentran y que han generado ingresos adicionales, debería procurar hacerse un balance. ¿Y cómo se hace ese balance? Ese balance se hace mediante el gravamen de cierto tipo de impuestos que lleguen a equilibrar y a beneficiar a que todos estemos ligeramente similares. La igualdad es una utopía, pero en cambio la desigualdad puede generarse por estas decisiones equívocas. No soy clasista, no estoy en contra de al que tiene más y mucho menos del que tiene menos, pero sí sigo convencido de que esta igualdad nos hará superarnos como sociedad, nos hará superar el tema de inseguridad, nos ayudará a que la economía se active. Carlos Luis, yo les pido a mis compatriotas, les pido a ustedes, ciudadanos de Mante, a los ciudadanos del Ecuador, que cuando alguien se pare en una tarima o en tantos medios digitales grabados con IVA, que lo que comentábamos ahora, Carlos Luis, nosotros podamos tener y que Dios nos dé la sabiduría para poder escuchar lo que verdaderamente esas palabras dicen. No escuchemos lo lindo, lo bueno del discurso, bueno del verso. Veamos la lógica, la capacidad del ofrecimiento. Que si mañana nos ofrecen algo que nosotros en nuestro concepto simple y lógico sabemos que es imposible de lograr, pensemos que nos están mintiendo. Analicemos cuáles son los efectos de beneficio y de futuro para nosotros y principalmente para nuestros hijos y las generaciones que vienen, desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista social, desde todo punto de vista. Pensemos como padres y como madres de familia, y eso yo creo que nos va a llevar a poder tomar una buena decisión, que le pido a Dios que la tomemos, porque este próximo gobierno tiene un reto bastante grande, Carlos Luis. La economía, no quiero hablar de mesas servidas o no, pero la economía luego de la pandemia y luego de lo que ya veníamos viviendo, se queda muy, muy, muy deteriorada, el país muy separado y muy afectado económicamente. Importante recomendación, no hay duda de aquello. Freddy ha dado en el clavo, diría yo. Los responsables somos nosotros, de cambiar o de Sin lugar a seguir. dudas. De cambiar o de seguir y de elegir de forma correcta. Ojalá nuestra cultura electoral haya cambiado en estos años después de tantos golpes. Freddy, un fuerte abrazo, es un gusto como siempre recoger sus criterios. Carlos Luis, para mí el gusto. Muchos saludos a mi ciudad de Manta y muchas gracias a ti. De igual Espero forma, buenos nos días. volvamos Freddy a ver y Ceballos. darnos la mano. Freddy Ceballos, el especialista en temas tributarios, el managing partner de UHY Ecuador, nuestro invitado aquí en Modelo 97.